Buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, Bien, acá recuperándome de una bronquitis terrible. que estés bien, profe. Gracias. Bien, ustedes son los pioneros. Compañera, la compañera no sé si no me escucha o se está comunicando con ustedes. No escucha, dice. ¿Y ustedes me escuchan? Sí, profe. Ah, pero a la compañera lo que no la escuchamos. No. Ha de tener cerrado su micrófono. Y es probable. Voy a mirar. Ella es. Sí, no, no está activado. No está activado tu micrófono. Acá me aparece. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte, y vos. Y acá vamos bien. Tu micrófono. ¿Quién de ustedes va a compartir pantalla? Acá te comparto, profe. Bueno, vamos a esperar que la compañera pueda activar su micrófono. Un ratito, voy a ver si puedo. Ella tiene que activar. Ahí está. ¿Qué tal se ve ahí, profe? Se ve súper bien. Quiero nomás que ingrese la compañera otra vez. Sí. Vamos a esperar un ratito. Em, ¿Quién fue la compañera que me escribió? Ruth Torres. Sí, que varias personas me escribieron hoy. Es la compañera Ruth Torres de nuestro grupo, lo que Sí, tuvo un inconveniente que no va a poder estar con nosotros hoy. sí, y le comenté que va a poder enviarme lo que ella trabajó, me va a poder enviar por un video de WhatsApp y yo le voy a calificar su participación igual. ¿Bien? ¿Me escuchan, profe? Ahora Sí, sí, Ahí está, doctora. ¿Qué bienvenida. tal estás? Perfecto. Y acá ya súper nerviosa. No, tranquila, no. Bien, cuando ustedes dispongan, iniciamos. Eh, ¿Esperamos más o iniciamos nomás igual, profe? Sí, podemos iniciar. No. Ya pone un poquito más hacia mí la. Bien. Bueno, profe y compañeros, somos el grupo uno, conformados por María Selva Rodríguez, Cintia Corbeta, Walter Solís, Beatriz Vera y Ruth Torres. Desarrollaremos el tema diseño curricular del nivel inicial. ¿Ustedes me ven? Sí, te vemos. ¿Sí? A modo de introducción, el Ministerio de Educación como ente rector principal responsable de la educación nacional pone a disposición de los docentes y otros actores de la educación inicial un currículum que permite guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo. El currículo de educación inicial surge y se fundamenta en el derecho a la educación, atendiendo a la diversidad personal, social y cultural. Además, identifica con criterios de secuencialidad los aprendizajes básicos de este nivel educativo, adecuadamente articulados con el primer grado de la educación general básica. Además, contiene orientaciones metodológicas
y de evaluación cualitativa que guiarán a los docentes de este nivel educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este diseño curricular está de modo libre en la página web del Ministerio de Educación. Y como planteamiento de esta presentación es conocer el diseño curricular del nivel inicial desde sus principios y fundamentaciones, sus ámbitos, metodologías, estrategia de enseñanza y aprendizaje y sus ejes transversales de dicho diseño curricular. Ahora, buenas noches, compañeros, compañeras. Me toca seguir o sea, y dar inicio a lo que es nuestro trabajo práctico, donde estamos hablando de la descripción del programa. Como había mencionado el compañero en su introducción, el Ministerio de Educación y Culto pone a disposición de los docentes y otros actores de la educación inicial un currículum que sirve como guía para ser utilizado en el proceso de la enseñanza y aprendizaje para este nivel educativo inicial. Este programa de educación inicial está dirigido a los niños niños y niñas entre 3 a 6 años. En el mismo se traducen los objetivos generales de la educación paraguaya, siempre como parámetro de la educación inicial. Los principios pedagógicos actuales y las organizaciones curriculares planteados siempre dentro del mismo marco. Cabe destacar que este programa se implementó el tratamiento bilingüismo, del bilingüismo, que consiste en la fusión de tanto el idioma guaraní como el del castellano. Sabemos nosotros que generalmente, o la mayoría de los niños y niñas del interior hablan el guaraní, aprenden a hablar en guaraní, porque estamos hablando específicamente entre niños de 3 a 6 años, ¿verdad? Porque es la base de la edad de la educación inicial. Entonces, este programa se ha basado, como le dije, en la fusión de los dos idiomas, a los efectos que los niños y niñas puedan dar sus inicios utilizando el idioma madre. Esto es basándonos en el interior. Cuando hablamos acá en la capital, es al revés. Generalmente no tienen conocimiento del idioma guaraní y usan más el castellano. Entonces, el Ministerio de Educación preparó este programa justamente como que tenemos dos idiomas para que ya los niños en su etapa inicial aprendan a utilizar ambos idiomas, tanto el castellano como el guaraní. También dentro de este programa propone el tratamiento, como le dije, el bilingüismo y con todo esto se da la potestad discrecional para que cada educador o educadora organice su práctica pedagógica de acuerdo al momento o al lugar donde tenga que aplicar este programa, creando múltiples oportunidades para el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, teniendo como margen que son los 3 ámbitos. En este programa se hizo 3 ámbitos que son, así es mi desarrollo personal. El segundo es, así pienso, me expreso y me comunico. Así me relaciono con el medio natural, social y cultural. Esos son los 3 ámbitos donde se buscó la aplicación de este programa creado por el Ministerio de Educación para el tema pedagógico. En la presentación gráfica podemos ver 3 elipses en cuyo centro están ubicados los niños y las niñas, por ser considerados protagonistas activos, ya que estos se enfocan en su aprendizaje. De esta misma manera, la representación gráfica considera a los 3 ámbitos muy importantes. Lo que buscan es la formación integral de los niños y de las niñas, siempre, pero siempre teniendo como base su desarrollo afectivo, emocional, social, potenciado. No sé si me escuchan. Sí, claro que sí. Potenciando su capacidad de comunicarse, de pensar
y de expresarse. ¿Por qué toma estas bases? Toma estas bases porque como sabemos que a esa edad, de 3 a 6 años, los niños están iniciándose. Ellos están iniciando. Entonces, con este programa, que es el tema de la didáctica de este programa, es que, como había mencionado precedentemente, que los profesores o los educadores y educadoras creen su forma, su programa, o sea, se basa en este programa, pero ahí entra la didáctica. Ahí entra la didáctica, donde cada uno va a crear su propia metodología, digámosle, para poder llegar a esos niños de esa edad. Porque como sabemos, ellos aún no leen, aún no escriben, ¿entienden? Entonces, el docente tiene que buscar esa metodología a través de la didáctica, de la creación, de ver los instrumentos para poder llegar a conectarse o a que esos niños puedan comprenderlos. Ahora estamos ya en la parte de la fundamentación. Desde esta perspectiva, este presente programa concibe una propuesta pedagógica centrada en niños y niñas como sujetos de derecho. ¿Por qué dice sujeto de derecho? Porque ellos tienen el derecho a la educación. ¿Y qué pasa? Y de la comprensión y del aprendizaje. Si uno se pone de repente a pensar, parece que en educación es la misma cosa, pero sin embargo tienen diferentes sentidos. La comprensión y el aprendizaje. Porque todo docente busca la enseñanza. O sea, su función es enseñar. Lo que tiene que conseguir es la metodología a través de la didáctica para poder llegar a esos niños para que ellos puedan aprender y comprender. Ahí recién uno puede decir que en verdad hizo una buena enseñanza. ¿Dónde se consigue eso? A través de la evaluación de la educación inicial. Cabe resaltar que cuando nosotros decimos evaluación, cuando estábamos en la escuela, en la etapa inicial, en la básica, la secundaria, posteriormente la facultad o cualquier otro estudio que hacemos, cuando se dice evaluación, creemos que solamente los evaluados son los alumnos. En este caso específico, como el tema que a nosotros nos toca y nos concierne, estamos hablando de niños y niñas de 3 a 6 años. Entonces, la evaluación en la educación inicial no solamente sirve o servirá para estos niños, sino también sirve para que el docente o el profesor o la profesora o la maestra o el maestro también se evalúe a los efectos de saber si la metodología utilizada, si la didáctica que aplicó en verdad funcionó para ese grupo de niños donde le tocó ejercer esta labor de docente, ¿verdad? Entonces, eso es para dar una pequeña, o sea, una opinión mía general, ¿verdad? Entonces, es una instancia, la evaluación es una instancia que forma parte del proceso de toda enseñanza, como sabemos. A través de la misma, ¿qué hace? Permite visualizar el logro del aprendizaje, convirtiéndose esa evaluación en una herramienta. ¿Para qué? Para, como le dije, sea analizado, tanto para con los niños y también así para los profesores o docentes o maestros. Entonces, y ver la superación de los niños y niñas, como para así también el educador, y para mejorar su intervención y ver así si fue en verdad efectivo o efectiva la metodología aplicada. No solo para con los niños, sino también se busca que se involucren los padres, porque a esa edad se busca involucrar a los padres porque es como que se están desarraigando de la presencia de ellos cuando están entrando en un ámbito que por más que sean de pocas horas, es la educación, ¿verdad? Entonces el docente, aparte de enseñarle a conocer los colores, a conocer su cuerpo,
a saber pintar, también le está enseñando que ellos como niños también tienen un tiempo o una etapa donde tiene que temporalmente desarraigarse de los padres, ¿verdad? Y también es importante la participación de la comunidad. ¿Por qué? Porque es el momento en que los niños están creciendo, están conociéndose ellos mismos, conociéndole a su comunidad, conociendo lo que es su barrio, su zona, su pueblo, lo que fuese. Entonces, ¿qué es lo que busca este programa? Es que a través de la didáctica y de la metodología que los profesores, los educadores, educadoras tienen que buscar para aplicar, es que llegue a que ese niño o niña que se está iniciando dentro de la etapa escolar pueda aprender y conocer lo que va a ser a futuro cuando ya entra en la parte de la inicial básica y esperarle y acompañarle o iniciarle para una graduación. Entonces, dentro de este trabajo práctico que nos ocupó nosotros desarrollar, hice un resumen de acuerdo a todo lo leído y entendido y comprendido por mi persona. Trato de resumir para no aburrirle y también tratar de que me puedan entender cuál es el fin de este programa. Eso es todo, profe. No sé si... Sí, súper bien. En ningún momento nos aburriste. Bueno, a mí por lo menos no. Me recibí de piloto. No, súper bien. Tomé algunos apuntes y voy a compartir después, sí. Gracias, Muy profe. bien, súper bien. Ahora ya le cedo el uso de la palabra a la próxima compañera. Bueno, Esta parte tendría que estar nuestra compañera Ruth, que por motivo de salud no puede estar con nosotros, pero tengo que, como ya comentó la doctora Selva, quiero nomás recalcar un poquito esta parte porque desde aquí se desglosa lo que son los ámbitos en que se fundamenta este currículum, que es así es mi desarrollo personal y social, el cual constituye distintas dimensiones que son identidad, autonomía, convivencia, vida saludable. En el ámbito así pienso, me expreso y me comunico, engloba el lenguaje oral y escrito, expresión artística y matemática. Y así me relaciono con el medio natural, social y cultural, corresponde a las dimensiones de medio natural, medio social y cultural. Eso específicamente, profe, que con el que yo hace rato estaba haciendo inicio, ¿verdad? Si puede volver otra vez, compañero, a la imagen anterior, si se puede. ¿Listo? Quiero aclararle, profe, que este trabajo hicimos en grupo, por lo tanto, todo el grupo estamos preparados para poder, la imagen de que le tocaba a la licenciada Ruth recién. Entonces, El anterior. el otro doctor, este. Es ahí donde yo hace rato había dicho que así es mi desarrollo personal y social. ¿Por qué dice así es mi desarrollo personal y social? Es lo que le había dicho hace rato, que cada profesor tiene que hacer una investigación o una evaluación de sus alumnos a los efectos de poder ubicarse o ponerse en el sitio de ese niño, esa niña, para saber su desarrollo personal y social. Obviamente, con todo eso va a sacar su identidad, su autonomía, su convivencia y su vida saludable. ¿Qué consiste eso? Para ver si un niño introvertido, si es un niño que es cooperativo, si es un niño que es tímido o que tenga otro tipo de conducta, para que los docentes o los profesores o las profesoras, los educadores tengan que saber ver qué tipo de metodología aplicar en esos niños.
En el otro está que así pienso y así me expreso y me comunico. Ahí entra la fusión del lenguaje del guaraní con el castellano, el bilingüismo. Y en el otro punto dice, así me relaciono con el medio natural, social y cultural. Entonces, darle ya educación primaria, temprana, a los niños sobre el tema del medio ambiente, que hoy por hoy en todo el país está sufriendo por el tema de arrojar basuras, que a veces los adultos hacemos eso, entonces a veces los niños nos enseñan a nosotros poder evitar eso para poder vivir en armonía con el tema el medio ambiente social y cultural. Eso es todo, compañero. Discúlpame. Está súper bien, doctora. Y asimismo, dentro del ámbito, así es mi desarrollo personal y social, están las dimensiones de identidad, autonomía, convivencia y vida saludable. Ahora vamos a desarrollar cada ámbito y dentro de cada ámbito tenemos cada dimensión. Y así es mi desarrollo personal y social. Es un proceso permanente y continuo en la vida de todas las personas. Comienza desde el nacimiento y depende en gran medida del tipo y calidad de los vínculos afectivos que se establecen con los padres y otras personas significativas. Constituye la base tanto para la conformación de la personalidad como para el desarrollo del potencial de aprendizaje. Dentro de la dimensión de identidad, que es de fundamental importancia, pues supone el conocimiento de sí mismo, el aprecio por los propios intereses, la valoración de los éxitos y de las habilidades y demás características. Cada dimensión contiene objetivos para lograr esa dimensión. Y para lograr estos objetivos, otra vez, tenemos las metodologías estratégicas. A continuación vamos a desglosar los objetivos de cada dimensión con sus algunas metodologías de estrategia para lograr ese objetivo. En el primer objetivo de esta dimensión, me identifico progresivamente como persona única a través del conocimiento de mi cuerpo. Como estrategia metodológica, decimos nuestro nombre, sexo y edad en juegos de integración. Observamos nuestra fotografía y compartimos con los demás, conversamos sobre nuestras características físicas. Como segundo objetivo, expreso mis gustos, necesidades, sentimientos y emociones. Contamos experiencias vividas en la casa, escuela, paseos, en donde sentimos alegría y tristeza. Carabateamos estas experiencias, escuchamos canciones y verbalizamos qué tipo de sentimientos producen en nosotros, tristeza, alegría, etc. Todo esto está redactado en primera persona, justamente teniendo en cuenta como eje al chico, ¿verdad? O a la niña, ¿verdad? Como tercer objetivo, identifico mi cuerpo con sus principales partes, funciones e importancia. Como estrategia metodológica, nos paramos frente al espejo, observamos nuestra imagen y señalamos las partes de nuestro cuerpo y al mismo tiempo las vamos nombrando. Entonamos canciones relacionadas con el cuerpo, realizando movimientos o señalando cada parte. Y esto me hace recordar nomás de nuestro hijo cuando, capaz que cuando vamos leyendo esto, nos vamos relacionando lo que fue la vida preescolar de nuestros niños, en donde nos vamos a la clase y le escuchamos ahí, compañía, brazos extendidos, bueno, y toda esa música que decimos nosotros, están jodiendo, están jugando ahí, y lógicamente están jugando, aprendiendo, ¿verdad? Así es. Como cuarto objetivo, identifico mi cuerpo con sus principales partes, funciones e importancia. Compartimos la merienda con los compañeros, diferenciamos sabores, dulces, salados, expresamos nuestras preferencias personales, el famoso merienda compartida. Observamos y manipulamos objetos suaves, duros, blandos, ordenamos los objetos. Dentro de la dimensión autonomía, se refiere a la adquisición progresiva de la capacidad de valerse por sí mismo, expresar con seguridad sus pensamientos, sentimientos, emociones. Es importante porque los niños desarrollan la capacidad de expresar, opinar,
crear, escoger, decidir, autorregularse, compartiendo con los demás valores y reglas comunes. Como primer objetivo para esta dimensión, descubro mis posibilidades y limitaciones para realizar acciones propias de mi edad. Recorremos la institución educativa y observamos lugares peligrosos. Dialogamos sobre el cuidado que debemos tener con los lugares peligrosos. En el botiquín de primeros auxilios identificamos los medicamentos y los colocamos en un lugar visible para conocer su utilidad. Como segundo objetivo, me adapto gradualmente a las pautas de convivencia grupal y a diferentes situaciones dentro del espacio educativo en el periodo de adaptación. Exploramos los distintos sectores y sus juegos y disfrutamos de las novedades. Conversamos sobre pautas de convivencia en tareas diarias. Como tercer objetivo, participo con decisiones propias en diferentes situaciones de interacción social. Antes de comenzar una actividad, ya sea jugar en los rincones, escuchar un cuento, salir a jugar al patio, etc., decimos al educador todo lo que podemos y lo que no podemos hacer en esa actividad. Jugamos en rincones y los niños eligen en qué rincón desean jugar. Dentro de la dimensión de la convivencia, es la capacidad de establecer relaciones interpersonales positivas. Es importante la manera en que se da la socialización de los niños. El juego como principal elemento socializador puede colaborar a que aprendan esta capacidad, ya que deben enfrentarse a diversas situaciones que ponen a prueba su relacionamiento positivo con los demás. Como primer objetivo, me relaciono progresivamente con las personas de mi entorno. Participamos en juegos, rondas, canciones que permitan nuestra integración gradual al grupo. Recorremos las dependencias del centro educativo y conocemos a las personas que ahí trabajan. Como segundo objetivo, practico actitudes que demuestren solidaridad y relacionamiento armónico con las personas que me rodean. Como metodología, escuchamos un cuento que nos den ejemplos de solidaridad, dialogamos acerca del contenido del cuento, intercambiamos con los demás juguetes de la sala. Como tercer objetivo, acepto las diferencias individuales en mi relación con los demás. Nos observamos a nosotros mismos y a los demás y señalamos las diferencias y semejanzas. Lo comentamos y reflexionamos por qué somos diferentes. Conversamos sobre la no discriminación a los demás. Sugerimos algunas formas de no discriminarlos. Como cuarto objetivo, colaboro para mantener un clima de paz en mi entorno social. Como estrategia, dialogamos acerca de la violencia en el hogar, en la calle, en la televisión y traemos a nuestra casa, de nuestra casa, diferentes juguetes diferenciando aquellos bélicos. Famosos los juguetes para diferenciar cuáles pueden ser violentos como una pistola o una espada, etc. Preparamos un móvil con palomas u otros símbolos de paz que elegimos con materiales y motivos decorándolo con diferentes técnicas gráfico-plásticas y organizarlos en un rincón de nuestra sala. Como última dimensión dentro de este ámbito, la vida saludable. Es fomentar en los niños un desarrollo de aprendizaje que lleven a una vida saludable que implica la formación de hábitos a través de la vivencia de hábitos de higiene, alimentación y de limpieza de su medio ambiente. Se ayuda a adquirir progresivamente mayor conciencia del cuidado personal y de su medio. El primer objetivo, adquiero paulatinamente hábitos y nociones que me permitan mantener y proteger mi salud. Como estrategia, recibimos la visita de un médico, odontólogo o enfermera, dialogamos sobre los hábitos saludables, la prevención de enfermedades, las vacunas y su importancia. Y esto nomás otra vez nos hizo cuando estábamos realizando el trabajo. Recordar cuando nos invitaron de la escuela de nuestro hijo para dar una charla sobre, como somos odontólogos, sobre la salud dental, ¿verdad? Entonces habíamos llevado, o sea, hacer una charla participativa con los chicos como para que conozcan
la manera correcta de higiene y los elementos, ¿verdad? Entonces, propiciar este tipo de hábitos, ¿verdad? Otra estrategia, traemos nuestra bolsita de higiene, cepillos, jabones, toallitas, vasitos, pasta dental, para usarlo en la institución. Explicamos la utilidad de cada uno de ellos. Segundo objetivo, practico hábitos de higiene en mi entorno ambiental. Practicamos hábitos sencillos de cuidado ambiental en la institución y en la casa. Observamos láminas con escenas que denoten actitudes positivas y negativas del cuidado ambiental. Conversamos sobre qué actitudes debemos tomar para el cuidado ambiental y realizamos cuadros comparativos. Y tercer y último objetivo, utilizo correctamente los elementos de higiene personal. Como estrategia nos ejercitamos en el uso de elementos de higiene como ser jabón, cepillo de dientes, crema dental, toalla, imitando al educador. Dibujamos los diversos elementos de higiene personal con diversas técnicas gráfico-plásticas y realizamos un mural con los dibujos. Bueno, a continuación, me presento, yo soy Cintia Corbeta y les voy a hablar del segundo ámbito. Así pienso, me expreso y me comunico. Se divide en 3 dimensiones este ámbito, que son el lenguaje oral y escrito, la expresión artística y la matemática. La expresión artística se vuelve a subdividir en expresión musical, expresión corporal y expresión plástica. La dimensión lenguaje oral y escrito tiene ciertas recomendaciones, las cuales las pude resumir, las que me parecieron de mayor importancia, como crear rincones de lectura o bibliotecas con materiales del entorno, textos variados como revistas, diarios, libros de cuentos, diccionarios, sus propios textos, leyendas, mitos, fábulas, adivinanzas, chistes, entre otros. La elaboración de murales, afiches, láminas, letra de canciones o poesías. También se recomienda considerar otros espacios para el desarrollo del lenguaje oral y escrito, como el barrio, el patio, la cancha, el mercado, la calle. Favorece que los aprendizajes se den en diferentes contextos y variadas situaciones. La disposición de los muebles, las sillas, las mesitas deben ser flexibles para que se den diferentes actividades y faciliten la realización de las mismas. Uno de los objetivos que desarrolla esta dimensión es el desarrollo, habilidades de discriminación, asociación y relación a través de las experiencias sensoriales. Uno es la percepción visual. El educador narra un cuento que está escrito en un cartel. Mientras lo narra, va señalando con el dedo y se juega a leer siguiendo su dedo. El segundo es la percepción auditiva. En la sala se juega a escuchar los diferentes sonidos del ambiente. La misma experiencia se realiza en el patio y se cuenta lo que se escucha. La tercera percepción es la táctil. Se juega a descubrir qué objeto se está tocando dentro de una caja o bolsa. Se elige uno y se nombra. Se debe colocar juguetes de diferentes formas. Otro objetivo es desarrollo la conciencia fonológica mediante la asociación, diferenciación y producción de sonidos, sílabas y palabras. Se juega a las adivinanzas con objetos simples y de la vida cotidiana. Se juega a imitar los sonidos o ruidos que nos son familiares. Por ejemplo, el ladrido de un perro. Conviene comenzar con palabras que tienen más sentido para el niño. Ejemplo, su nombre, el de sus padres, etc. Respetar y registrar todas las palabras que dicen los niños y niñas al buscar palabras que inicien con las mismas sílabas.
Analizar en grupo las palabras registradas al finalizar la lluvia de palabras. Otro objetivo, afianzo mi habilidad de comprensión de textos escuchados en mi lengua materna. Se escucha y se comenta cuentos tradicionales y fábulas breves. Traemos fotos, recortes de diarios, revistas, dibujos de algún acontecimiento familiar y contamos al educador lo que vemos en ellos. Ejemplo, mi nacimiento, mi cumpleaños, etc. Afianzo mis habilidades de expresión oral en mi lengua materna. Conversamos sobre nuestras experiencias y preferencias. Con ayuda del educador creamos pequeños diálogos utilizando diferentes personajes y medios como títeres, siluetas, disfraces, juguetes u otros. Otro objetivo, interpreto la información de distintos textos, anticipando su contenido a través de la ilustración, del formato o de las palabras conocidas. Recorrer el barrio y reconocer algunos textos en carteles, pasacalles, afiches. Colocar rótulos para textualizar la sala. La mesa, la silla, la puerta que están dentro del aula, ayudados por el educador y asociados las palabras con los objetos referidos. Desarrollo habilidades motoras que me llevan a realizar grafismos de preescritura. Jugar a saltar con los 2 pies, jugar a lanzar y recibir la pelota, caminar de diferentes maneras sobre el gusanito, dibujando en el piso y luego se dibuja libremente muchos gusanitos en las hojas. Desarrollo mi capacidad comunicativa escrita en mi lengua materna a través de mi escritura espontánea. Reconocemos nuestros nombres asociándolo con una figura. Ahí también recuerdo cuando mi hijo estaba en la guardería, que las profes asociaban los nombres de los alumnitos con la imagen de un animal. Y hacían como unos pequeños afiches que se colocaban por el cuello, unas tarjetas que se colocaban por el cuello con un tirante. Y, por ejemplo, mi hijo que se llama Santino tenía su nombre escrito, pero también la figura de un sapito, porque empieza con S, ¿verdad? Y así otro compañerito, por ejemplo, que se llama Oscar, tenía la figura de un oso, porque su nombre empieza con O. Y así, esa era, por ejemplo, una estrategia que recuerdo bien que utilizaban en la guardería donde estaba mi hijo. El educador nos narra un cuento utilizando láminas y dibujamos lo que más nos gustó. Otro objetivo es desarrollo mi capacidad de comprensión oral de textos de variadas tipologías en mi segunda lengua. Observamos imágenes, fotos, viñetas. Las describimos a través de mímicas, gestos y de preguntas guiadas por el educador. Jugamos a la ronda al son de una canción, cantamos la canción seleccionada, pronunciamos los sonidos que el educador nos va diciendo. Otro objetivo, desarrollo mi capacidad de expresión oral de textos breves en mi segunda lengua. Observamos la foto de un personaje conocido, conversamos acerca de él con ayuda de preguntas dirigidas. Adquiero vocabulario básico a través de interacciones comunicativas en mi segunda lengua. Visitamos lugares en donde encontramos animales, plantas y objetos relacionados. Relacionamos lo observado con sus nombres. Y aquí va lo que también refirió hace rato la doctora Selva, de que esta parte está prácticamente dividido en lo que es la lengua materna y una segunda lengua. Entonces, por eso dice, es importante recalcar que en este nivel se pondrá énfasis en la expresión y comprensión oral del niño, sea su segunda lengua guaraní o castellano. Las clases se desarrollarán exclusivamente en esa lengua sin el uso de la traducción, de modo que el niño habitúe su audición
y haga esfuerzo por comprender los mensajes del educador y del entorno. Ahora entramos en la dimensión expresión artística, que se divide en tres. Uno es la expresión musical. Disfruto de la música expresando creativa y espontáneamente ideas, sentimientos mediante el uso de la voz, instrumentos y movimientos del cuerpo. Utilizo elementos básicos del lenguaje musical: pulso, acento, ritmo, velocidades, intensidades, secuencias melódicas en canciones, utilizando el cuerpo y distintos instrumentos musicales. El segundo es la expresión corporal. Vivencio las posibilidades de movimiento de mi cuerpo con elementos y sin elementos. Desarrollo las habilidades motoras básicas, adaptándome a distintas situaciones. Expreso espontánea y creativamente mi mundo interior utilizando mi cuerpo. Controlo progresivamente mi cuerpo, mejorando la coordinación general y el equilibrio estático y dinámico. Y el tercero es la expresión plástica. Expreso espontánea y creativamente mi mundo interior a través de utilización y transformación de distintos materiales. Considerar y respetar la evaluación que se da en el dibujo, en la pintura y en el modelado. Planificar experiencias de aprendizaje en las cuales se puede modelar con arena mojada, arcilla, plastilina, barro, miga de pan, papel maché, masa, todos materiales flexibles a la presión manual. Luego está la dimensión matemática. Se recomienda textualizar la sala matemáticamente, lo que significa incorporar al ambiente educativo elementos del medio. Es importante facilitar el proceso de las matemáticas mediante el empleo de materiales de uso social, como ser etiquetas de envases, lista de precios, calendarios, envases de alimentos, boletos de medio de transporte, etc. Crear un ambiente de construcción para que realicen numerosas y variadas manipulaciones sobre cantidades diversas. Estas actividades surgen de una forma espontánea en los juegos. Cuando juega y manipula maderitas, tapitas, pelotitas, botellitas, legos, etc. Compara los objetos y los relaciona clasificándolos o seriándolos naturalmente como parte de su juego. Crear un rincón de matemáticas. En ello se puede colocar materiales didácticos como loterías, dominó, rompecabezas, etc. Los objetivos de esta dimensión: establezco relaciones espaciales en relación a mí mismo, a los objetos entre sí y a posiciones de los objetos en función de distintos puntos de referencia. Discrimino las cualidades de los objetos que nos rodean a través de los sentidos. Discrimino propiedades simples de los cuerpos y las figuras, formas, lados rectos y curvos, caras planas y curvas. Establezco relaciones de semejanzas y diferencias clasificando según las características de los elementos y sus cantidades. Establezco diferencias que me permitan la seriación de objetos y números. Adquiero el concepto de número como elemento identificador, cuantificador y como ordenador. Me aproximo gradualmente al concepto de medida a partir del uso de medidas no convencionales para así llegar a las convencionales. Y el último ámbito es el así me relaciono con el medio natural, social y cultural, que se divide en dos dimensiones que son medio natural y medio social y cultural. La dimensión medio natural se debe considerar en el desarrollo de la actividad de los pasos del método científico, que son 4. Uno es la observación en visitas, experimentos y otras experiencias directas que provoquen curiosidad por el medio natural. Interrogación: estimular el interés y la curiosidad poniéndole ante situaciones novedosas que lo induzcan a asombrarse y preguntarse el porqué de las cosas. El tercero, la formulación de hipótesis. Respetar las preguntas que hagan como las posibles respuestas que puedan emitir
al conversar sobre el tema planteado, para que los mismos se sientan en libertad, manifestando sus ideas del cómo y por qué ocurren las cosas y se expresan espontáneamente. El cuarto, experimentación y conclusión. En este momento el niño, a través de su experiencia, comprueba su hipótesis y de acuerdo a los resultados que obtuvo se plantea otras nuevas, llegando a una conclusión a partir del intercambio de ideas y de información con sus pares. Uno de los objetivos es utilizo el método científico que estuvimos mencionando anteriormente en diferentes situaciones, observando, midiendo, clasificando, anticipando explicaciones, comparando, registrando e intercambiando información en distintas experiencias relacionadas con las plantas, los animales y el universo. Traemos un animalito a la sala de clases, puede ser un perro, un gato, un conejo. Se observa sus características, ejemplo de qué está cubierto su cuerpo, cómo se movilizan y de qué se alimentan. Registramos lo observado con ayuda del educador. Reproducimos sonidos onomatopéyicos e imitamos a nuestro animal preferido. Otro objetivo, reconozco los beneficios de protección y conservación de la naturaleza. Realizamos una visita al campo, río, arroyo, lago. Observamos el lugar, distancia en que se encuentra, los animales, plantas, tierra y otros elementos de la naturaleza que hay en ese lugar. Practicamos algunas medidas de conservación del ambiente, ejemplo, colocar los desechos en el basurero, cuidado de las plantas, etc. Y la última dimensión, que es medio social y cultural. Debemos considerar también el desarrollo de las actividades, los pasos de la investigación social. También tiene 4 pasos semejantes al anterior, pero en contenido tiene algunas diferencias. Observación en visitas que se realizan con los compañeros y otras experiencias directas que propicien el descubrimiento para el logro del aprendizaje. El segundo, interrogación, estimular el interés a la curiosidad poniéndoles ante situaciones novedosas que lo induzcan a asombrarse, a dudar y preguntarse sobre el porqué de las cosas. Tercero, formulación de hipótesis, respetando las preguntas que hagan como las posibles respuestas que puedan emitir al conversar sobre el tema planteado, para que los mismos se sientan en libertad, manifestando sus ideas del cómo y por qué ocurren las cosas y se expresen espontáneamente. Y el cuarto, experimentación y conclusión. En este momento, a través de sus experiencias, comprueban sus hipótesis y de acuerdo a los resultados que obtuvieron se plantean otras nuevas, llegando a una conclusión a partir del intercambio de ideas y de información entre los mismos. Sus objetivos: establezco funciones y relaciones entre las formas de organización social, que son la familia y la institución educativa. Recorremos la institución educativa, escuchamos cómo se llaman sus dependencias y las nombramos. Otro objetivo, reconozco las tecnologías utilizadas por el hombre como medio de comunicación y transporte. Recorremos la comunidad para observar los medios de transporte, autos, colectivos, bicicletas, etc. Reconozco las funciones que cumplen diversas organizaciones e instituciones en la comunidad. Realizamos un paseo por la comunidad con el educador y algunos padres. Observamos, preguntamos sobre los lugares visitados, sea la iglesia, la municipalidad, correo, mercado, banco, tiendas, comercios, compañía de bomberos, comisarías, centros de salud. Y último, reconozco la importancia de la diversidad sociocultural en cuanto a costumbres, valores, tradiciones y modos de organización. Entonamos canciones alusivas a la patria y símbolos patrios. Participamos en el arreglo del rincón de nuestro país con ayuda del educador y comentamos sobre la bandera del Paraguay. Reconozco sucesos y personas relevantes de la historia de mi comunidad y mi país, mediante relatos, narraciones, visitas, objetos y otros elementos representativos y significativos para mi vida.
Visitamos lugares históricos de nuestra localidad, comentamos lo que observamos y garabateamos lo que vimos. Recitamos una estrofa de un poema, cantamos una canción o bailamos una música paraguaya. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. Tuve un pequeño inconveniente. No sé qué le pasó a mi notebook. Ahora estoy por mi teléfono nomás. No, se quedó colgado. Envié la foto recién en el grupo. Hasta ahora se quedó así. No te preocupes. Muy bien. Yo le voy a estar hablando acerca de los ejes curriculares. Como vemos, los ejes curriculares en la actualidad de los avances de la neurociencia y de las investigaciones en otros campos formativos han puesto en la mirada en las necesidades sociales y han referido que la atención integral desde el inicio de la vida determinan las etapas posteriores. El modelo retoma el enfoque y competencias y el trabajo por ejes curriculares. Los propone como elementos abiertos y flexivos, que no solo se desarrollan las capacidades intelectuales como factores de desarrollo, sino que brinda una gama de posibilidades para poder operar su competencia y transformar su propia vida. Es decir, presenta una educación centrada en las personas y en sus formas de aprender y se apoya en un currículo que toma en cuenta la realidad y el contexto social en el que se desenvuelven los infantes. Son un conjunto de temáticas que organizan un plan y funcionan como una guía que orientará el recorrido formativo de los niños y engloba competencias específicas, así como la ruta de aprendizaje para lograrlas. La propuesta pedagógica para la educación inicial consta principalmente de ejes, que serían 4 ejes. El primer eje nos habla acerca del cuidado y protección infantil. Este eje centra su atención en promover que los niños crezcan y se desarrollen de forma óptima. Es decir, que la satisfacción de las necesidades básicas de los niños con una condición transversal para su desarrollo con el fin de propiciar un ambiente libre y sin riesgo. Este cuidado y protección infantil se fortalece a través de los trabajos de los ámbitos de salud, alimentación, la higiene y por sobre todo la protección. En el eje número 2 hablamos acerca de lo personal y social. El desarrollo personal es muy importante en la vida de los individuos, ya que el deber es totalmente dependiente de otra persona. Y a medida que va creciendo, va adquiriendo habilidades tanto para ser independientes como para relacionarse con otros. Los subámbitos integran este eje son identidad, autoestima, autorregulación, autonomía y sobre todo la interacción con otros. En el eje número 3 nos habla acerca del lenguaje y la comunicación. Las habilidades básicas de la comunicación se desarrollan muy tempranamente, antes que los bebés aprendan a hablar o señalar estas habilidades. Preparan al niño para el aprendizaje en el lenguaje verbal y no verbal. Conforman este eje de comunicación a través de gestos, sonidos, movimientos, palabras, oraciones y también con imágenes o dibujos que los niños pueden ir aprendiendo. En el eje número 4 hablamos acerca de la exploración y conocimientos del medio. Este eje abarca las habilidades del desarrollo relacionadas con el área de movimiento de aquellas asociadas al pensamiento. Integran este eje el control, el equilibrio del cuerpo y por último la exploración. Los ejes curriculares permiten ubicar una serie de situaciones y prácticas en torno al desarrollo integral de los niños y padres por sobre todo, en relación con la infancia. El trabajo por medio de este eje permite trabajar a partir de las situaciones básicas, equitativas y relevantes en el contexto de los niños y permiten articular
los haberes que fueron asumidas por ellos en situaciones complejas. Esto es todo más o menos el resumen de lo que pude sacar de que es bastante complejo el tema de los ejes. Y en conclusión, compañeros y profesora, esta propuesta curricular se enmarca dentro del programa de mejoramiento de la educación inicial y preescolar en cumplimiento con el Plan Nacional de Educación Inicial. Este diseño constituye una guía para los docentes que se desempeñan en el nivel inicial. El presente currículum concibe la enseñanza-aprendizaje como un proceso sistemático e intencionado por medio del cual el niño construye conocimientos y potencia el desarrollo de habilidades, valores y actitudes que fortalecen su formación integral mediante interacciones positivas que faciliten la mediación pedagógica en un ambiente de aprendizaje estimulante. Muchas gracias, profesora y compañeros. Hola, Hola. no sé si me escucha la profe. Sí, te escucho. Sí, con esto hemos dado fin a nuestra primera posición. Yo, sinceramente, me siento raro como si fuese que estoy en la escuela, ¿verdad? Pero no quería cerrar antes de decirle, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta que la pedagogía es una cosa y la didáctica es otra cosa. ¿Dónde está la diferencia? Que en la pedagogía lo que hace es ocuparse de la investigación de las cuestiones globales de la educación. Sin embargo, lo que nosotros estamos estudiando ahora y lo que en verdad no nos concierne es el tema de la didáctica, que consiste por otro lado, el estudio del proceso de la enseñanza. Acá nosotros hicimos la presentación de un programa pedagógico del Ministerio de Educación, para que así como dijo el compañero, y cuando también dije yo al inicio, es un guía, que sirve como guía. Y la función específica de la didáctica es la aplicación, la metodología de la aplicación de este programa o de la pedagogía o en el tema de didáctico, en el tema de didáctica, perdón. Eso es lo más al respecto de tener en cuenta que la diferencia que existe entre la pedagogía, que es la investigación para poder ver la forma de crear un sistema educacional, y la didáctica es la aplicación y termina con la evaluación, tanto personal para los docentes como para los niños, que sabemos que ellos llevan nota, los docentes nomás no. Pero a futuro se ve las notas se dan, y en verdad estos alumnos aprendieron y llegan a ser algo importante, o por lo menos profesionales, o tienen un oficio. Ahí es donde recién el profesor puede saber su nota. Eso es todo. Sí. Bien. ¿Puedes cerrar tu presentación? Ay, Dios mío, justo se le ocurre fumigar a esa gente a esta hora. Bueno, espérame un ratito porque están fumigando acá y hay un ruidazo. Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctora? Bien. Tengo que pedir 10, 10, 10. No sé qué le pasó a mi computadora, se apagó de balde, se pone nerviosa y terrible. Apenas Me puedo trabé todo, respirar me y olvidé todo. justo se le ocurre fumigar a esa gente a esta hora. Bueno, cuando hablamos de gente inoportuna, sucede esto. Bien, como decía la compañera Selva al inicio, estaba un poco nerviosa, dijo, pero no se le notó absolutamente nada porque dominaba perfectamente el tema, al igual que los otros compañeros. Quiero felicitarles porque ustedes son mi grupo nuevo, son mis hijos académicos, como yo siempre le digo a todos mis alumnos de todos los grupos.
Entonces, cuando hablamos de educación inicial, pareciera, ellos están en preescolar, ellos están en jardín, nomás minimizando la ardua tarea que tiene el profesional docente. Yo estaba maravillada al ver los ámbitos, las dimensiones y todo eso que se desprende de cada uno de esos ámbitos. Imagínense, hablamos de una formación integral, dice. Hablaba de una cuestión de identidad. ¿Quién soy? No es yo soy Eva Borja. En realidad es, ¿qué valores tiene Eva? ¿Qué función cumple en la escuela? ¿Qué función cumple en la casa? ¿Qué función va a cumplir más adelante en la sociedad? ¿Quién soy? Soy hijo, soy hermano, soy primo, soy compañerito, soy compañerita. Esas cuestiones que son tan esenciales y no son visibles, ¿verdad? Decimos, se va al jardín, sí aprendió los colores, pero ¿qué funcionalidad tiene? ¿Para qué aprende? ¿Es realmente significativo? Y voy a ir mencionando aspectos muy importantes que cada uno de ustedes dijo y vamos a ir reflexionando. ¿Les parece? Sí. Bien, quiero iniciar con lo que dijo la compañera Selva. No pudo haberlo explicado mejor. La lengua materna y la que le decimos L1 y L2, que es la lengua de enseñanza y la lengua enseñada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Me dice enseñada y de enseñanza. La que dice de enseñanza es la que estoy utilizando normalmente, que sería la L1, que es la lengua materna, ¿sí? Si yo hablo castellano, bueno, estoy enseñando en castellano. ¿Y qué es la lengua enseñada? Para mis alumnos que no hablan español, yo les voy introduciendo de a poco con vocablos básicos lo que es la lengua guaraní. Decía también en ese sentido la compañera Cintia que no hay que traducirles. ¿Qué es lo que hacemos? Le presentamos una figura, por ejemplo, porque hablábamos mucho también de lo que eran las figuras y también la importancia que tiene de llevarle a los niños a los lugares concretos, ¿sí? Anteriormente, yo que soy de la vieja escuela, recuerdo que eran los famosos carteles. ¿Qué vemos acá? Un árbol, una casa, hace frío, hace calor, dependiendo del color del cartel, que era lamentable en aquel momento, pero hoy por hoy, ¿cuál es la posibilidad y cómo cambió la dinámica? Hoy el profesor ya no te va a mostrar una lámina y te va a decir, ¿cómo está el clima? ¿Hace frío? ¿Hace calor? No, salimos al patio, si hay una leve brisa sentimos, ¿hace frío o hace calor? Díganme nomás, ¿cuántas cosas nosotros estamos trabajando así? Va a aprender que hace frío, va a aprender que hace calor, va a aprender que tiene que abrigarse porque si no va a enfermarse, que al enfermarse también es una carga para mamá, mamá se preocupa, mamá se pone triste y aparte de eso, tengo que tomar remedios y eso no le da gusto a nadie. A mamá que le tiene que dar el remedio y yo que tengo que tomar el remedio. Por eso siempre le digo a los alumnos que están en licenciatura, ser docentes es un compromiso y un desafío demasiado grande. Si no vas a hacer bien tu trabajo, dedícate a vender ropas. Algunos dicen que soy muy drástica en mis opiniones, pero es así. Si yo no voy a hacer bien mi trabajo y le voy a perjudicar a alguien, pues me dedico a otra cosa. Y no solamente en el ámbito docente, en todos los ámbitos. Si voy a hacerlo, debo hacerlo correctamente, ¿sí? Después decía también otro punto importante, el famoso término PEA, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es totalmente cierto lo que dijo la compañera, es muy diferente enseñar y aprender. Yo les puedo estar enseñando a ustedes, manejo un contenido de forma impecable,
pero mi alumno no entiende, ¿sí? No tengo esa capacidad de hacerle entender al alumno lo que yo estoy enseñando. Entonces, no se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Solamente enseño, pero en realidad el aprendizaje no se vivencia. Y cuando hablamos de un nivel inicial, todo es más tangible, ¿verdad? Mencionaba también en uno de sus ejemplos que todo tiene que ser maleable, algo que ellos puedan palpar, algo que puedan sentir, algo que puedan vivenciar, ¿sí? Porque si yo voy a contarle nomás cuentos, bueno, capaz más de uno va a querer dormirse, va a querer ir a su casa, no va a querer estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que decía también la compañera? Tiene que ser algo que les motive, algo que tiene que hacer que mi didáctica, mi técnica y la metodología de trabajo que estoy utilizando con los niños sea acorde. Ella inició con esto, decía, los ámbitos están en el programa de estudios, pero recordemos que la planificación es flexible. No es porque está escrito ahí, es porque religiosamente yo lo debo cumplir. Hay algunos indicadores que yo como profesor voy a ir adaptando de acuerdo a las necesidades de mis niños. Por eso mencionaron también en una parte la importancia que tiene el diagnóstico. Y el diagnóstico yo lo hago al inicio del año para conocer a mi alumno, ¿sí? Si tiene atención dispersa, cuáles son los intereses que tiene. Y no le voy a preguntar directamente, ¿vos tenés problemas en tu casa? No. Vos le preguntás, ¿cómo es tu papá contigo? ¿Qué actividades ustedes tienen en casa? Y si te dice que su mamá y su papá no están luego nunca en casa, quiere decir que él lo que más necesita es que vos le abraces, que cuando él llega le diga, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue ayer? ¿Dormiste bien? Entonces, es lo que vamos trabajando también así, el autoestima. Nuestros niños hoy, más que dificultades de aprendizaje, lo que tienen es carencia afectiva. Y tenemos que ser honestos con esto, ¿verdad? Porque yo también soy madre y trabajo, a veces le digo a la gente de trabajo de lunes a lunes y me dice que exagero, pero en realidad es así. Y nuestros tiempos de calidad con nuestros hijos a veces no es tan buena, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones nosotros como profesionales vamos trabajando ya desde tempranas edades y más en ya que estamos mencionando el tema de educación inicial, desde pequeñitos nosotros nos damos cuenta. Mencionó también la compañera en una parte dentro de los ámbitos, ¿verdad? El compañero Walter decía, desde el hogar ellos vienen con sus propias experiencias, ¿verdad? Nosotros notamos cuando nuestro alumno es tímido o es agresivo y todo tiene su porqué, ¿verdad? Según la filosofía dice que todo tiene su porqué. Su explicación puede ser que el niño sea o está abandonadito ahí, o es muy consentido, o es golpeado, o ve que otras personas de su familia son golpeadas, puede ser su mamá, y todo eso él lo lleva a la institución. Después ya empieza a molestarle al compañero, le contesta mal a la profe y se hace mucho más difícil. Pero de ahí la importancia, como les decía, de hacer un buen diagnóstico, y sería ideal si todas nuestras instituciones educativas tienen un equipo técnico que está acompañado de psicólogos, psicopedagogos, pero lastimosamente en nuestras instituciones oficiales tenemos muchas debilidades todavía. En las instituciones privadas sí tenemos en gran parte, pero tampoco tenemos en su totalidad, ¿sí? Después, este ejemplo de tirar la basura me encantó. Nosotros decimos, esa gente adulta, digo yo,
a esa gente pico nadie le enseñó, yo digo, ¿verdad? Y no se le enseñó en casa. Imagínense, mi hijo es pequeño, tiene 4 años, él tiene posible diagnóstico de TEA. Él que tiene dificultades, nosotros nos vamos al súper, él saca el envoltorio y pone en la canasta. Imagínense, porque su mamá es una intensa que le enseñó que la basura se tira en el basurero. No se corre en el supermercado. Uno es uno y punto, ¿verdad? Imagínense esos niños que no tienen dificultades. Quiere decir que límites es lo que no tienen, ¿sí? Y esos límites que no tienen arrastran ¿dónde después? Díganme, A ¿dónde? toda la sociedad, a la escuela, en todo. Se va a la escuela, es un insufrible, le hace desastre a la gente, a las profes, a toda la institución y posteriormente es un adulto que no tiene límites, no tiene control en su frustración y todo es un camino. Yo digo, ¿verdad? Las bases están dentro del nivel inicial. Todo inicia acá. Si acá se hace en el nivel inicial se hace un buen trabajo, esto después ya se va encaminado. También mencionaron en una parte la articulación que se debería dar entre el nivel inicial, que es el jardín, prejardín, jardín y preescolar, al pasar al primer grado, que es ya otro ciclo, otro nivel educativo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros finalizamos esa etapa de preescolar, el maestro, ¿qué es lo que debe hacer? Tener todos sus registros, su lista de su RSA, que es el registro de secuencia de aprendizaje, pasarle a la profe, conversar con la profe y decirle, bueno, sabes que Laura tiene estas dificultades, Eva tiene estas dificultades, Beatriz es así, bueno, hay que trabajar con ella de esta forma. Pero la mayor dificultad que nosotros tenemos en educación, y no sé en otros ámbitos porque desconozco, es que hay muchos profesionales que son demasiado celosos de su trabajo. No, porque yo no quiero decirle porque ella me va a copiar. Y yo soy partidaria que el conocimiento hay que compartirlo. Yo comparto con la gente incluso mi tesis de maestría, que me costó horrores hacer, y yo comparto con la gente todo lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque no puedo ser egoísta con lo que sé. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones también están muy arraigadas en nuestras instituciones y más en educación. ¿Sí? Y el nivel inicial, así para cerrar nomás, porque es un mundo mágico para mí, yo no me animaría a enseñar en la educación inicial porque voy a morir con tantos niños amorosos a mi alrededor. Y entonces es una tarea muy importante, muy difícil. Y un punto importante también que hoy por hoy se está enfatizando mucho es el tema de la inclusión, ¿sí? Como decía Cintia en una parte, me gustó mucho esa técnica de las letras, asociar el nombre con las letras iniciales de los animales, me decías, es una técnica de asociación. Y en el caso de los niños que tienen, por ejemplo, autismo, que no tienen todavía un lenguaje verbal, lo que pueden hacer también las profes es la utilización de los pictogramas, ¿sí? Que es básicamente lo mismo, solamente que las imágenes son reales, ¿sí? Es decir, fotografías impresas, ponen las fotos y debajo los nombres, entonces se va asociando eso para que posteriormente se pueda verbalizar y contextualizar, que es lo más importante. Bien, para cerrar nada más estas ideas, quiero decirles que me pareció muy apropiado. Mencionaron aspectos muy relevantes de lo que es el nivel inicial y abarcaron prácticamente todo. Lo que no visualicé fue su bibliografía,
que confío que va a estar en su trabajo escrito. En el trabajo Y escrito está. sí, entonces, para ser ustedes el primer grupo y que estuvieron un poco ansiosos, quiero decirles que ni se notó, les puedo contratar para mis reemplazantes después. Gracias, Gracias, profe. ¡Qué grupo! Bien, entonces quería hacer una consulta. Los integrantes del grupo 2 están, no sé si le veo a la compañera Laura. ¿Está por ahí? Porque le puse de ejemplo. Sí, Laura, ¿tu grupo está avanzando? ¿Tienen alguna dificultad? A ver, María Magdalena ya me comentó. Después está Melissa, Wilma, no le veo, y Mirta, no le veo tampoco. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ustedes estarían hablando en la próxima clase sobre el diseño curricular de educación escolar básica que va entrelazado, se dan cuenta, por eso les di de esta manera. Hablamos primeramente de lo que es el nivel inicial, luego vamos a lo que es escolar básica y finalmente para poder hablar de lo que es educación media. En todos los niveles tenemos dificultades, pero tenemos que resaltar, aprender a destacar que hay profesionales excelentes que hacen que el día de mañana, como dijo la compañera Selva, nos encontremos con ellos por ahí y digamos, hicimos un buen trabajo. Comparto con ustedes una experiencia. Hace 15 días más o menos mis alumnos de la didáctica me invitaron a un café. Ellos fueron mis alumnos de profesorado cuando Da Vinci era presencial todavía. Fueron mis alumnos en la sede de Luque. Pasaron 4 años conmigo. Luego defendieron su tesis. Tuve la oportunidad de estar en su defensa y después el año pasado hicieron conmigo la didáctica. Y eso les dije, tener éxito es darte cuenta que tus alumnos están sobresaliendo en el ámbito. Siempre les dije a ellos, yo en algún momento les voy a reconocer a ustedes como profesionales excelentes, incluso uno de ellos ya es profesor también, es mi compañero de trabajo, está llevando módulos en profesorado. Creo que esto dice, no fui su única docente, pero me siento orgullosa de haber formado parte de su formación académica, ¿sí? Entonces, yo siempre soy una fanática de lo que no es fanática, porque fanático es ser malo, ya es muy extremista, sino que soy una visionaria. Digo que la educación puede mejorar siempre y cuando tengamos voluntad, ¿sí? Si hay voluntad, hay camino. Así es que sigamos adelante, ustedes que están en otros ámbitos también, hagamos lo mejor que podemos todos los días y vamos a acostarnos con la conciencia tranquila. ¿Sí? Un gusto compartir con ustedes y nos Igualmente, vemos profe. oportunamente el día miércoles. ¿Bien? Gracias, profe. Dale, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, adiós. Vamos a ser los profesores. Por aquí la puerta afuera. Esto